esta clase. Eso tendría que haberlo hecho. Está el neutro aditivo, que es el cero. De todas formas, estábamos viendo el resumen. Todo esto ya está en las clases anteriores, así que bien. Está el neutro aditivo, que es el cero, que al sumarlo o restarlo deja todo igual. O sea, si yo coloco 3 más cero, eso es 3. 4 más cero, eso es 4. No estoy cambiando el resultado. Bien, yo cuando sumo un cero, dejo todo igual. Eso es súper importante. Yo sé que puede parecer como, profe, sí, deja todo igual. Y bueno, yo más adelante probablemente les digan, bueno, y vamos a sumar y vamos a restar el mismo número. ¿Por qué? Porque esos mismos números, cuando yo los opere, me van a dar cero, porque lo estoy sumando y lo estoy restando. O sea, le estoy colocando algo e inmediatamente se lo saco. Pero la expresión va a quedar escrita así y el número no va a haber cambiado. ¿Por qué? Porque era un cero en el fondo lo que estoy sumando. Y eso deja todo igual, o sea que es lo mismo. No es que haya cambiado nada, sigue siendo el mismo resultado. ¿Ya? Más adelante van a entender bien a lo que me refiero, pero quiero que entiendan que sumar cero no cambia nada, que deja todo igual. Luego tengo toda operación bien definida, tiene inverso y neutro, y al operar dos inversos te lleva al elemento neutro. Esto es más que nada para los que más adelante quieran estudiar alguna carrera que tenga que ver con matemática, alguna ingeniería, alguna ciencia. Esto lo van a ver en teoría de conjuntos, ¿bien? E incluso esto es como ya, de hecho, es una de estas propiedades súper avanzadas que en algún momento tendrán que demostrar contra grupos abelianos y esas cosas. Las multiplicaciones son abreviaciones de sumas. Bien, vimos las multiplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos que ya vimos en la clase anterior. ¿Qué otra cosa vimos en las clases anteriores? Vimos que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, significa que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo colocar 3 por 2 o 2 por 3 y me va a dar exactamente lo mismo. Es asociativo, yo puedo decidir qué par operar primero. O sea, por ejemplo, si tengo 3 por 2 por 5, yo puedo operar primero el 2 por 5 o puedo operar primero el 3 por 2, el que yo crea necesario primero. Pero el resultado es igual, no cambia. Bien, pero yo voy operándolo de dos en dos los números. Tengo la distributividad y en este ejemplo me quiero detener un poco porque es importante. Voy a acomodar un poquito esto, ahora sí. En este caso, lo que yo quiero hacer, en un momento que, ya, ahí sí. Bien, quiero explicar bien este ejemplo que está acá. Fíjense en algo, yo estoy mostrando la propiedad distributiva. Lo vimos en la clase anterior, pero en este caso yo lo hice con un paréntesis que tiene tres números que se están sumando y restando. Y aquí hay tres números que se están sumando y restando. ¿Ya? Si lo coloco aquí un poquito al lado, esto es 3 más 4 menos 5 por 4 menos 1 más 2. Alguien me podría decir, profe, pero mejor resolvamos los paréntesis y después multipliquemos. Sí, eso es la forma en que lo haría cualquier persona inteligente, ¿cierto? Así como que ya, primero esto de acá, y después lo multiplicamos. Pero, nosotros no lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer así, pero no es lo que yo quiero enseñar, sino que quiero enseñar la distributividad con números. Normalmente cuando hay puros números no se hace la distributividad, porque es inservible, pero sí se hace cuando hay letras, y yo sé que a la gente le complican las letras. Entonces yo voy a enseñar distributividad con números para después simplemente tengan que hacerlo con letras, pero que ya entiendan la distributividad. Si yo se les explico con letras, ya las letras lo complican y además enseñarle distributividad, más complicado aún. Es el doble de dificultad. En cambio, si ahora se lo enseño con números, se puede entender mejor qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el número que está en este paréntesis, en el paréntesis azul, el primer número, y lo voy a multiplicar con cada término que hay en el otro paréntesis. Profesor, ¿a qué se refiere con cada término? A cada cosa que esté sumando y restando en el otro paréntesis. ¿Ya? Por ejemplo, hay un 4, un menos uno y un 2. Hay tres términos. Y en el paréntesis azul, ¿cuántos términos habrán? ¿Cuántos términos creen que hay en el paréntesis azul? Si en el paréntesis rojo hay tres, ¿cierto?
En el azul también habrán 3. ¿Cuáles? El 3, el 4 y el 5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos son los números que están sumando y restando en ese paréntesis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este 3 y voy a multiplicar al 4. Entonces ahí me queda 3 por 4. Después tomo el mismo 3 y sumo, lo multiplico con el 1. Pero ojo, aquí hay algo que es súper importante. El 3 está multiplicando al 1, ya. El 3 está multiplicando al 4, hecho. El 3 está multiplicando al 2, hecho. Aquí multiplicó a los 3 que están en verde. Pero, ¿qué cosa coloco entre medio? Fíjense en lo que estoy marcando, en morado. Esta de acá y esta de acá. Esos signos tengo que mantenerlos. Si hay un signo entre estos dos, tengo que mantenerlo cuando haga la multiplicación. 3 por 4, ok, pero entre el 4 y el 1 había un menos. Así que cuando yo multiplique el 3 y el 1, entre medio también coloco un menos. ¿Bien? Porque ahí está la multiplicación del 3 con el 4 y con el 1. Entre medio tiene que mantenerse ese signo. ¿Ok? Lo mismo va a pasar, fíjense que aquí, todo esto que marqué aquí con azul, con estas dos líneas, son los números que multipliqué por 3. Y estos números que están acá son los números que multipliqué por ¿cuánto? Todos esos números están multiplicados por el mismo número. ¿Por cuál número están multiplicados? Acá, acá y acá está el mismo número. Se repite el mismo número que está multiplicando. ¿Cuál es ese número que en todos esos se repite? El 4. Perfecto. Aquí está el 4, aquí está el 4 y aquí está el 4. El 4 se repite en esos tres términos, en esas tres cosas que se están sumando y restando. Bien, entonces, todos estos son números que provienen desde acá, desde ese número que está multiplicando. Y bueno, como me pasé desde el 3 al 4, entre medio había una suma. Por lo tanto, lo que está entre medio de los números que están acá, que son los multiplicados por 3, y estos son los que están multiplicados por 4, lo que está entre medio es justamente eso, una suma. Por eso queda la suma ahí. ¿Bien? ¿Esa parte se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta? Bien. No. Luego están los números que están multiplicados por el 5. Fíjense que en rojo están las operaciones que se siguen respetando. 4, 1, 2, y entre medio del 4 y el 1 había un negativo. Aquí está el negativo. Entre medio del 1 y el 2 había un positivo. Entonces aquí está el positivo. Esos se siguen respetando. ¿Bien? Y bueno, entonces, fíjense, el 3 multiplicó a todos esos números, el 4 también y el 5 también. Y bueno, cuando yo pasé acá, a este lado, los números que están multiplicados por 5, y pasé desde acá, que son los números que están multiplicados por 4, entre medio acá, del 4 y el 5 hay un menos. Por lo tanto, acá va un menos. ¿Bien? Pero ojo, aquí me faltó algo. Ese menos, yo ya lo dije en la clase anterior. Cuando hay un menos, y lo dije en la clase anterior, y fue importante, o no fue a ustedes quien se lo dije, uy, puede ser que no haya sido a ustedes quien se lo dije. Cuando hay un signo negativo enfrente de un paréntesis, se los dijo, ¿no? Creo que sí se los dije. Pero cuando yo digo que estoy restando el 5, lo que estoy diciendo en el fondo es que estoy restando todo lo que esté multiplicado por el 5. Y esto que rayé acá es todo lo que está multiplicado por el 5, ¿cierto? Por lo tanto, estoy restando todo esto. No le puedo colocar solamente el signo negativo a este, porque si no, solamente a eso lo estoy restando, sino que tiene que haber un signo negativo general. Y ese signo negativo general yo lo genero con un paréntesis, porque estoy diciendo que estoy restando todo lo que está en el paréntesis, ¿ya? Y ahí se mantienen los signos que sí corresponden a esto. El signo negativo de acá y el signo negativo de acá, el más de acá y el más de acá, ahí sí tienen sentido. Todos estos números son los que se multiplicaron por 5 y a todos ellos los voy a restar. ¿Por qué? Porque aquí está el signo negativo que me dice que tengo que restar el 5 y los números que el 5 esté multiplicando. Bien, por eso.
Entonces, ahí me faltó ese paréntesis, porque si no, el resultado de esto nos va a quedar mal, porque solamente voy a estar restando esto. Y este es uno de los errores que normalmente pasa, que por ejemplo nosotros tenemos 3, voy a colocar un ejemplo de eso, 3 menos 5 por 2 más 2, algo así. Entonces la gente dice como, bueno, el 5 tiene que multiplicar a todo esto, ¿cierto? A cada uno de ellos. Entonces le puede quedar 3 por 5 por 2 más 5 por 2. Bien, fíjense que solamente dejé el negativo en el primero. Entonces nos va a quedar menos 10, y aquí nos va a quedar 10, ¿cierto? 5 por 2 es 10, 5 por 2 es 10 con el signo negativo de ahí, y bajo este 3 que está acá. ¿Qué es lo que pasa? El 10 con el más 10, ¿cuánto nos dan si yo los sumo? 0, ¿cierto? Nos dan 0 porque son inversos aditivos. Y cuando yo opero los inversos aditivos, nos llevan al 0. Por lo tanto, aquí el resultado es menos 3. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos de esa manera? ¿Qué pasa si esto de acá lo intento resolver de la forma fácil, de la forma que no tiene distributividad? Eh, si hago el paréntesis primero. 2 más 2, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuándo nos daría este paréntesis? Oh, perdón. No, fíjense, solamente escribí mal el igual. Tendría que haber dado 3. Sí, toda la razón. Muchas gracias, Bruno. Nos dio 3. Perfecto. Sí, porque aquí simplemente escribí mal el signo igual. Esto es un signo igual, que es igual a lo que está arriba, solamente que lo desarrollé un poquito más. ¿Ya? Bien ahí atento, Bruno. Gracias. Esto nos da 3. Entonces, acá, en la parte morada, yo voy a hacer el ejercicio, pero resolviendo primero el paréntesis. Entonces, nos queda 3 menos 5 por 4. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4. Ahí está la suma del paréntesis morado. Y después hago la multiplicación, porque la multiplicación va antes de la resta. 5 por 4 es 20, entonces nos queda esto un 20. Y aquí nos queda 3 menos 20. ¿Y cuánto es 3 menos 20? ¿Cuánto es 3 menos 20? ¿Nadie? Uy, creo que lo resolviste bien y lo escribiste mal. Eso, perfecto. Menos 17. Ahí está. Eso es el resultado. ¿Por qué me equivoqué aquí? Justamente por ese error, por solamente dejar negativo el primer número. Tengo que cambiarlos todos después de un paréntesis. Entonces ahora lo vamos a resolver, pero de la forma correcta, utilizando la distributividad. Alguien me dirá, pero profe, ¿no será mejor hacerlo entonces como está a la derecha, si no me confundo? Es que la forma que está a la izquierda la vas a tener que hacer igual, pero después con letras. Por lo tanto, mejor aprendámoslo ahora con números, que es más fácil de entender, porque son números, a después tener que hacerlo con todas las letras que hayan encima, porque vas a tener que aprender dos cosas al mismo tiempo. Entonces, primero aprendamos cómo afecta el signo negativo acá realmente. Lo que hace es que va a afectar a ambos. Entonces, yo voy a tener 3 menos 5 por 2 menos 5 por 2. Bien, porque ese signo negativo, ese menos 5, va a terminar afectando a este y va a terminar afectando a este de acá. Bien. Y lo que nos va a quedar entonces es que esto queda 3 menos 5 por 2 es 10, menos 5 por 2 es 10. Y 3 menos 10, bueno, menos 10 es menos 20. Y menos 20 más 3 nos da menos 17. Entonces ahí nos da el resultado que es idéntico al que está acá. Ahí está bien hecho. Bien. Entonces, ojo con eso. Cuando hay un signo negativo enfrente de un paréntesis, o está restando todo un número y ese número después lo vamos a tener que ir desglosando, todo eso va a tener que cambiar de signo. Entonces tenemos que preocuparnos de no solamente dejar a un término con ese signo negativo, como me equivoqué yo aquí en este ejemplo, porque tengo que arreglarlo, de hecho. Tengo que colocarle este paréntesis
porque si no va a seguir malo siempre, esto que está acá. Lo voy a cambiar, ahí está el signo, el paréntesis, para que esté bien en los apuntes. Bien, ¿dudas, consultas sobre esto? ¿Están seguros que ninguna duda? De verdad, porque es importante. Bien, entonces avancemos. Igual siempre voy a ir respondiendo cuando más adelante hayan dudas, pero es importante haberlo visto. Están los factores, que son los números que se multiplican, están los términos, que son los que se suman y se restan, y está la división y la multiplicación, que siguen la regla de los signos, ¿cierto? Tanto la multiplicación como la división siguen esta regla. Bien, he visto casos donde no, cuando hagas la división, siempre se preguntan, ¿y qué hago con el signo? Bueno, el signo es lo mismo que en la multiplicación. El resultado tendrá que quedar tendrá que seguir la misma regla que la multiplicación. Es eso. Ok, entonces vamos a la siguiente. Y bueno, vimos entonces que la división busca separar en partes iguales a otro número. Aquí agregué algo en relación a la clase pasada. Los que vinieron de la clase anterior, ¿se fijan bien qué es lo que le agregué a la definición de definición? A la definición de división. Le agregué una frase más. No es exactamente lo mismo que antes. ¿Cuál fue? Bueno, igual la pregunta tendría que estar fácil porque simplemente escribí abajo una frase más. No, eso no. Sino que acá, en esta frase de la definición de división que están acá, por ejemplo, eh, sí, eso, justamente. Por ejemplo, dividir 12, 12 dividido en 3 era 12 separado en tres partes iguales, ¿ya? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cuántas veces el 12 contiene al 3? Que era una forma de interpretar la división también. ¿Cuántas veces el 3 cabe en el 12? Que es la que está en el dibujito acá, viendo cuántas veces cabe el 3 en como en este contenedor que representaba el 12. Y después viene la razón entre 12 y 3. Esto va a ser importante, que se me había ido escribirlo. La razón entre 2 y 3. Ojo, no vean esto como algo no importante. Hay un montón de problemas que tienen que saber estas definiciones o esta forma de expresar una división. Porque no siempre les van a decir dividan. A veces le van a preguntar estas cosas. De hecho, la mayor parte del tiempo le van a preguntar estas cosas que ustedes tendrán que saber interpretar que eso es una división, lo que tienen que hacer. Y el ejercicio probablemente es hacer la división y punto, pero no saben que tienen que hacerla porque lo escriben de otra forma. Y eso es lo que tienen que entender. Exactamente, muy bien, Karim. Y eso se hace resolviendo la división, que justamente da 4. Cuando la división es exacta, siempre queda un número en uno. ¿Bien? Bueno, aquí hice gráficamente lo que es dividir. También podríamos, por ejemplo, pensarlo en repartir una pizza en tres partes iguales, dividirlo en tres partes iguales, entonces ahí cortamos la pizza en tres, por ejemplo. Esa sería otra forma gráfica de dividir. Y bueno, ahora voy a explicarles las reglas de la divisibilidad. Bien, espero acordarme de la regla del 11, porque la verdad no me acordé un poco de cómo se hacía. Si no, se las dejo de tarea, pero se la escribo cómo es y después se la escribo de tarea. Pero creo que sí me acuerdo un poco de cómo es la del 11. Pero veamos primero las otras, las reglas de la divisibilidad. ¿Qué es esto de las reglas de la divisibilidad? Es que nosotros no siempre tenemos un resultado exacto, ¿cierto? Los que hicieron la tarea se habrán dado cuenta que a veces no daba exacto, que a veces sobraba. No me daba un resultado, no siempre el número cabía justo, ¿cierto? Igual yo en la tarea, yo les pedía que resolvieran en los números enteros, o sea, les pedí que me escribiesen cuánto sobraba, ¿ya? Eso es importante, tienen que escribirme cuánto sobra, todavía no veamos decimales, ¿ok? Eh,
Entonces aquí justamente yo me estoy preguntando, ¿cuándo un número se puede dividir sin que me sobre nada? ¿Y cómo yo voy a saberlo? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque, bueno, después vamos a ver fracciones y en fracciones hay que simplificar. Y hay que buscar dividir a los números por algo que quepa exacto, sin decimales. Es súper importante eso para poder resolver esos ejercicios. Entonces, ¿cuándo yo puedo dividir por uno y el número me da exacto? Siempre. O sea, dividir por uno, siempre. Todos los números se pueden dividir por uno siempre. ¿Bien? Todos los números se pueden dividir por uno. Bien, esa es la razón. No sé si había dicho algo, no sé por qué me quedó en la mente que había dicho cero, pero es uno, ¿ya? Todos los números se pueden dividir por uno. No sé si eso fue lo que había dicho, pero es por uno. Todos los números siempre se pueden dividir por uno y el uno cabe exacto, siempre. Entonces no hay ninguna gracia en realidad por dividir por uno, porque queda todo igual. La gracia tendría que empezar a ser cuando puedo dividir por dos. ¿Cuándo puedo dividir por 2? La forma de saber cuándo puedo dividir por 2 es que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. A ver, voy a reescribir esto porque me quedó feo. No, en realidad no me había quedado feo, no sé qué estoy haciendo. 6, 4 y 8. Justamente, Karim, cuando es par. Cuando un número es par, o también dicho de otra forma, cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8, entonces puedo dividirlo por 2. Por ejemplo, para que lo coloquemos en contexto, si yo tengo 224 dividido en 2, esto va a caber justo. ¿Por qué? Porque termina en 4. Entonces, hagamos la división a ver si es cierto. 2 dividido en 2 cabe una vez, sobran 0, bajo el 2. 2 dividido en 2 cabe una vez, sobran 0, bajo el 4. 4 dividido en 2 cabe dos veces, sobran 0. Y termina el ejercicio. ¿Ven? Sobran 0 y cabía justamente 112 veces. Si tengo el número 58, 58 termina en 8, así que lo podría dividir en 2. Bien, ahí está el 8. Entonces, veamos si es que eso es cierto. ¿El 2 cabe en el 5? Sí. ¿Cabe cuántas veces? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Dos veces, ¿ya? ¿Cuánto sobra? Uno, perfecto. Y bajo entonces el 8. El 2 cabe en el 18. ¿Cuántas veces? Bien, 9 veces. Y sobran cero. Entonces, cabe justo. Entonces, es cierto. Puedo dividir los números por 2 cuando terminen en número par. Luego viene cuando puedo dividir un número por 3. Yo me imagino que dividir un número por 2 y dividir un número por uno a ustedes no les hace la mayor gracia, porque son cosas que son un poquito más intuitivas, ¿cierto? Pero dividir un número por 3, por ejemplo, yo sé que hay muchos que no saben eso. Quizás sí, hay algunos que lo sepan, pero hay bastantes personas que no saben cuándo se puede dividir un número por 3. ¿Alguien de aquí sabe cuándo se puede dividir un número por 3 y quepa exacto? Coméntenme si alguien lo sabe. Me gustaría saber si es que estas cosas las saben. Bien, perfecto, Karim. Justamente es eso, que la suma de sus dígitos sume un múltiplo de 3. Y bueno, estuve todo el día pensando en qué pasar primero, múltiplos o divisibilidad. Y bueno, tendría que haber pasado mejor múltiplo antes porque aquí voy a pedir que sea un múltiplo de 3. Entonces, claro, tiene más sentido pedir primero lo otro y después devolverme. Pero bueno,
quise primero pasar divisibilidad porque estamos viendo división. Bueno, para hacer un cuento corto, los múltiplos de 3 son los números que yo voy sumando en 3. Por ejemplo, el 3 es un múltiplo de 3. El 6, que viene del 3 más 3, también es un múltiplo de 3. El 9 también es un múltiplo de 3, porque tomo el 6, le sumo el 9. Después vendría el 12, que le sumo 3 al 9 y me da 12. Después, ¿cuál vendría? ¿Cuál sería el siguiente múltiplo de 3? ¿Me pueden enviar un mensaje o decirme, decirme verbalmente cuánto es el que viene? Bien, 15. ¿Y el que sigue cuál sería? 18. Bien, le estoy sumando 3. Y después si le sumo 3 más, ¿cuál es el que sigue? 21. 21. Y así consecutivamente, ¿cierto? Después viene el 24, después viene el 27 y después viene el 30. Voy sumando de 3 en 3. Estos son los múltiplos del 3. Entonces, por ejemplo, la suma de los dígitos sea, aquí tendría que haber dicho sea para hacer un poquito, em, sea un múltiplo de 3, un poquito mejor la redacción. Estoy hablándoles del lenguaje y después redacto muy mal yo. Eh, bueno, veamos, por ejemplo, si tengo el número 843, ¿eso se podrá dividir por 3? Entonces es un número tan grande que en verdad yo no, al ojo no sé si es que se puede dividir por 3. Entonces, ¿cómo yo lo voy a averiguar? Simplemente voy a tomar el 8, voy a tomar el 4 y voy a tomar el 3, que son los dígitos que están acá, y los voy a sumar. Entonces, ¿cuánto me da 8 más 4 más 3? ¿Cuánto es esa suma? 15. Perfecto. Esto suma 15. No, no, ¿por qué 27? ¿Cómo lo estaba sumando? Ok, ya. Pero bueno, sumaban 15. 8 más 4, 12. 12 más 3, 15. Eh, ¿Y 15 es un múltiplo de 3? Sí, cierto, porque lo acabamos de escribir acá. 15 es un múltiplo de 3. Aquí está el 15 y aquí está el 15. Entonces, como 15 es un múltiplo de 3, este número yo lo puedo dividir por 3. Después podríamos verificarlo. 843 dividido en 3, cabe en el 8 dos veces, sobran 2, bajo el 4, en el 24 cabe 6 veces, sobran 0, bajo el 3 y en el 3 cabe una vez. Y aquí sobran 0. Entonces ahí estaría resuelto cuando podemos dividir ese número por 3. Por ejemplo, si yo les colocase el número 900, eh, 926, ¿este número se puede dividir en 3? Resuélvanlo. Ojo, cuando yo digo resuélvanlo, no es que lo dividan en 3. Quiero que me digan si se puede o no se puede dividir en 3. Bien, no se puede, ¿cierto? ¿Por qué no se puede? ¿Cuánto da la suma de sus dígitos? 17. Nosotros tomamos el 9, le sumamos el 2 y le sumamos el 6. Entonces, esto de acá nos da 9 más 2 es 11, más 6 nos da 17. Y 17 no es un múltiplo de 3, no está en ninguna parte de los que nosotros nombramos como múltiplos de 3. Quiere ir sumando de 3 en 3. Entonces no está, no es un múltiplo de 3 ese resultado, por lo tanto no se puede dividir en 3. Verifiquémoslo. Hagamos esta división. Eh, ¿Cabe en el 9? Sí. ¿Cabe 3 veces? Sobran 0. Bajo el 2, ok, no cabe, el 3 no cabe en el 2, así que ahí coloco un 0 porque no cabe. Después bajo el 6 y veo si el 3 cabe en el 26. Sí, cabe 8 veces, pero sobran 2 porque cabe en el 24. Y ahí lo voy a dejar porque estoy en los números enteros, todavía no quiero decimales.
Entonces cabe 308 veces, pero sobran 2. O sea que no cabe exacto. A eso me refiero cuando no es divisible, porque no cabe exacto. Nos va a ser muy importante cuando veamos fracciones, porque yo quiero que la fracción esté hecha de números enteros, no de números decimales. Bien, por algo estamos en fracciones y no en decimales. Entonces, esa es la regla de divisibilidad del 3. ¿Alguna duda con esta regla? Bien, ok. Entonces ahora vamos a la regla de el 6. ¿Cómo va a ser la regla del 6? La regla del 6 es una especie de... eh, tiene que cumplirse dos criterios, en verdad. Es una mezcla. Se debe cumplir... A ver, voy a acercar esta cosa de acá. No creo que estuvo demasiado cerca. Ahí sí, perfecto. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que se debe cumplir. ¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir que eh, se debe cumplir la regla, en realidad el que está de más ahí, se debe cumplir la regla del 2 y del 3. O sea, la regla del 2 es que terminara en número par y la regla del 3 es que terminase, o sea, que la suma de sus dígitos fuese múltiplo de 3. O sea, por ejemplo, si yo tuviese el número 300, digamos 342, este número que está acá. Este número sí cumple. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos 3 más 4 más 2, esto de acá nos da, ¿cuánto es esa suma? ¿Cuánto es 3 más 4 más 2? 9, perfecto. Ok, 3 más 4 más 2 es 9. Entonces, cumple con la regla del 3, porque los dígitos suman un múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de 3 eran el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, etcétera, etcétera. ¿Y cumple con la regla del 2? Sí, porque termina en número par. Bien, termina en 2 y tenía que terminar o en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. Bien, y en este caso lo cumple porque termina en el número 2. Entonces el 342 es divisible por 6. Comprobémoslo. 342 dividido en 6. Entonces yo veo, no cabe en el 3, cabe en el 34. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 5 veces, ¿cierto? Porque 5 por 6 es 30. Entonces de ahí sobran 4. Ahora bajo el 2. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 42? ¿Alguien me puede decir cuántas veces cabe el 6 en el 42? 7, perfecto. Que es de hecho la tabla que más me cuesta, la tabla del 7. Así que estaba preguntando de verdad, porque no sabía. No, no, bien. Yo lo que haría, si es que lo resolviese por mi cuenta, sería decir como, a ver, ¿cuál tabla de multiplicación me sé de memoria? La del 6, ¿cierto? O sea, perdón, sí, porque 6 por 6, 36. Yo creo que todo el mundo sabe que 6 por 6, 36 porque riman. Entonces, como que puede hacer una canción de rap con eso. 6 por 6, 36. Entonces, si le sumas 6 más, ahí cabe 32 veces. Ahí son 42. Entonces son 7, porque le sumé un 6 más. Entonces, de ahí saco ese 7 que está ahí. Y sobran 0. Bien, porque cabía justo. Justo llegó a los 42. Entonces cabe justo y se comprueba de la regla del 6 funciona. Ahí está. Ahora vamos a la regla del 7. ¿Alguien sabe, alguien recuerda, conoce la regla del 7? Yo he visto así muchos colegios donde nunca le enseñaron en su vida y que no sabían que había una regla para saber dividir por 7. ¿Conocen la regla del 7?
¿No? Ok. Igual, Bruno, yo sé que eso no es cierto. Lo sé. Yo sé que eso no es verdadero. Lo pasé yo en algún momento. Pero bueno, sí, al comienzo. Y no sé si al comienzo estabas. Creo que no. Puede ser. Eh, entonces, ¿cómo era la regla del 7? Lo siguiente se hace. Digamos que tengo el número 231. Este número que está acá. Y quiero saber si se puede dividir por 7. Entonces, yo no voy a dividir inmediatamente por 7. Por alguna razón tengo que dividir este número. Y no sé por qué número lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar si esto es divisible por 7 o no? Lo que voy a hacer es separar el primer número que está acá, el primer dígito, el que se llama unidad, el primero que está acá, de derecha a izquierda. Ese lo separo y lo multiplico por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? Bueno, 1 por 2 nos da 2. Esto que está acá, todo lo que sobre lo voy a separar, lo voy a colocar acá abajo. Uy, perdón. Y lo que voy a hacer es restar estos dos números. Entonces me va a quedar 23 menos 2. 23 menos 2 nos da como resultado 21. Entonces, ya, ¿y esto qué nos dice? ¿Es divisible o no es divisible por 7? Bueno, si el resultado de esto es 0, 7, 14, 21, 28 u otro múltiplo de 7, entonces sí se puede dividir por 7. El resultado, ¿cierto? Voy a colocar acá resultado. Entonces, en este caso, se puede dividir por 7 porque nos dio 21. Por ejemplo, si yo lo hubiese hecho, bueno, lo puedo corroborar acá, 231 dividido en 7. Fíjense que en el 23 cabe 3 veces, porque cabe 3 por 7 es 21, sobran 2, bajo el 1, y en el 21 caben otras 3 veces, entonces ahí sobran 0. Entonces cabía 33 veces. Comprobémoslo con otro número. Por ejemplo, con el... Probémoslo con otro número que no sirva. Por ejemplo, podría ser, voy a inventar uno cualquiera, espero no haberle achuntado a un múltiplo del 7. Lo voy a probar con otro número acá, voy a colocar un 6. Entonces, ¿qué hacemos acá? Separo el primer número, lo multiplico por 2, 6 por 2 nos da 12. Y aquí separo el 58. Y nos queda 58 menos 12. 58 menos 12 nos da igual a 46. Y bueno, 46 no es un múltiplo de 7 en ningún caso. Eh, Vimos que 6 por 7 era 42 y de ahí pasamos al 49, que es 7 por 7. Entonces no, 46 no es un múltiplo de 7, no se puede dividir entonces por 7. Esa es la gracia de esto. Vimos un caso en que sí nos dio el resultado correcto, se podía dividir, y en otro donde no se puede dividir nos demuestra que nos da cualquier otra cosa. Bien, ¿dudas, consultas sobre este método? Ninguna, profe. Bien, entonces vamos al siguiente método, el método para saber si es que se puede dividir por 9. Entonces, ¿cómo se hace el de dividir por 9? Eh, bueno, este es muy parecido al del 3. La suma de los dígitos debe ser múltiplo de 9. O sea, tiene que ser 9, tiene que ser 18, 27, 36, 45, 54, 63, etcétera, etcétera. Pero rara vez le va a dar un número tan grande, 9 o 18. Entonces, veamos, por ejemplo, si coloco el número 363, este de acá es divisible por 9, porque sumo los dígitos y esa suma de los dígitos, perdón,
Tendría que haber colocado, a ver, aquí la embarré, voy a mm, colocar 333. Este debiese sí ser. Bien, sumo los dígitos y eso me da 9. Por lo tanto, se puede dividir por 9. Comprobémoslo, 333 dividido en 9. ¿Cabe en el 33? Sí, cabe 3 veces. Sobran 6 porque 3 por 9 es 27. Y del 27 al 33 me faltan 6. Entonces ahora bajo el otro 3 y veo cuántas veces cabe el 9 en el 63. Cabe 7 veces. Bien. Y sobran 0. 9 por 7, 63. Entonces, bueno, tendría un signo de división en eso. Bueno, entonces aquí comprobamos que esta forma sí nos dice cuando un número es divisible o no por 9. Y solamente falta la del 11, pero no me estoy acordando muy bien cómo es la del 11 y tampoco es tan importante. Pero mientras tanto, mientras me acuerdo, voy a buscar ahí un pequeño ejemplo para acordarme cómo es. Les voy a dejar un ejercicio, ¿bien? Y le explico la del 11 y terminamos con la clase. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Quiero que me digan si el siguiente número, a ver, dejen pensarlo bien. Mal número que me salió. Ya, este número, este número que está acá, díganme por cuáles números se puede dividir. Bien, díganme eso. ¿Cuáles números pueden dividir al 252? Verifiquen si se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 6, si se puede dividir por 5, si se puede dividir por 9. Perdón, el del 5 no lo hice, pero también se los tengo que decir. Revísenlo ahí, ¿bien? No solamente por uno, ojo con eso, se puede dividir por más de un número. Díganme por cuáles se puede dividir de los que hemos visto y por cuáles no, de los que hemos visto. Claro, faltó el 5 y el 4. Pero la del 4 en verdad no me preocupa tanto. La del 5 sí tendría que haberla dicho. Bien, bien Abigail, vas bien. Se puede dividir tanto por 5, por 9 como por 7, como lo estás diciendo. Faltaría ver el resto. Habría que verificar los siguientes números. Perfecto, Karen. Se puede dividir por 2 porque termina en 2, termina en número par. Se puede dividir en 3 porque 2 más 5 más 2 nos da 9 y 9 es múltiplo de 3. Y además con esto además comprobamos que se puede dividir por 9. Se puede dividir por 7, perfecto, porque lo podemos separar, 25, 2, entonces aquí nos queda 4 y nos queda 25 menos 4, 25 menos 4 es 21, que es múltiplo de 7, así que también se comprueba el 7, se comprueba el 6 y perfecto, se comprueba el 6 porque se puede dividir por 3 y por 2, entonces también se puede dividir por 3, así que perfecto. Eso es, eh, esos son los números por los cuales se puede dividir este número, el 252. Bien, entonces,
Antes de pasar por el de dividir por 11, que es el más difícil, les voy a explicar el de dividir por 5. El de dividir por 5 debe terminar en 0 o 5. Por ejemplo, si tengo el número 25, se puede porque termina en 5. Y si tengo el número 309, 8, 7 y termina con un 0, también se puede porque termina con el 0. O sea, este número y este número son divisibles por 5. Bien, eso. Y la del 11, que es el más extraño, eh, es el siguiente. Déjame buscar un número, porque en la tabla del 11 es como medio extraña. Eh, ya, busquemos este número, el 561. Veamos, 561 se puede dividir en 11. Entonces lo que uno hace en este clase de ejercicio, o sea, para ver si es que se puede dividir por 11, es ver los números que están así y los que están acá. Los que están en los números pares y los que están en los impares. ¿Cómo es eso? No es que el número sea par o que sea impar. Por ejemplo, el 5 y el 1, bueno, justo en este ejercicio voy a sumarle 11 a esto para que no quede esa confusión. Esto sería 72. En este ejercicio pasaba algo que era una pésima coincidencia que podía hacerlos pensar otra cosa. Yo me refiero a las posiciones, ¿bien? El primer número, el tercer número, el quinto número, esta es la posición 1, esta es la posición 3 y esta es la posición 2. Entonces ustedes toman la posición 1, la posición 3, la posición 5, toman la posición 2, la posición 4, la posición 6 y así las separan, las suman y hacen la resta entre ellos. Por ejemplo, aquí tendría que sumar yo 5 más 2. ¿Por qué? Porque está en la posición 1 y en la posición 3. Y en el otro lado tendría que sumar todos los que están en posiciones pares. En la posición 2, en la posición 4, en la 6 y así. Pero solamente tengo uno, que es el 7. Entonces me queda 5 más 2 y aquí me queda un 7. 5 más 2 nos da 7 y el 7 solito queda 7, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer con estos dos números es restarlo. Si el resultado me da 0 o me da 11 o me da 22 o un múltiplo de 11, aquí voy a colocar los resultados. Si esto me da 0, me da 11, me da 22, 33 o un múltiplo de 11, entonces se puede dividir por 11. En este caso me dio 0, así que se puede dividir por 11. Otro ejemplo, si tengo 11, a ver, perdón, si tengo este número que está acá, un número gigante, 6259. ¿Se podrá dividir este número por 11? Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Eh, Voy a marcar este número y este número. Y voy a marcar este número y este número, diferenciándolos entre sí. ¿Por qué? Porque esta de acá está en la primera posición y este de acá está en la tercera. En cambio, los otros están en posiciones pares. Están, por ejemplo, pucha que me molesta. Tengo súper mal ubicado el micrófono. Ahora sí. Eh, esta de acá está en la posición 4 y esta de acá está en la posición 2. Entonces lo que voy a hacer es tomar el 6 y el 5, los voy a sumar y estos de acá me dan 11. Y voy a tomar el 2 y el 9 y los voy a sumar y estos de acá también me dan 11. Fíjense que si los resto me da 0. De nuevo, como me dio 0, significa que este número se puede dividir por 11. Y lo pueden comprobar. Tomen 6.259, divídanlo por 11, entreténganse haciendo eso y vean que sí da exacto. Igual que con el 572. Bien, esas son las reglas de la divisibilidad. La del 11 es una regla que pocas veces se comenta, así que aquí traten de anotarla, lo que sea, porque casi nunca la van a ver de otros profesores, porque como que nadie se la sabe. De hecho, yo me enteré que existía hace como 2 años. Se numera en realidad como quieras. Lo importante es que te vayas saltando, como que te los vayas intercalando.
La verdad no es importante si es de izquierda a derecha. El resultado en general te debiese darte 0. 0 u 11, normalmente. Así que eso. ¿Dudas, consultas sobre la clase? Ya la próxima clase serían múltiplos. Y sacaremos el mínimo como múltiplo y esas cosas. ¿Consultas, dudas? Ninguna, profe. Bien. Entonces lo dejamos hasta acá. Nos estaremos viendo entonces la próxima clase. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao. Ah, ¿hay una duda? ¿Bruno? Sí, dime. ¿Cuál es la duda? ¿Se restan los primos? Sí, o sea, en lo de dividir por 11. Sí, no tiene nada que ver con que sean primos o no. Lo que se hace tiene que ver con que sean pares o impares. O sea, el primer puesto, el primer, el tercer, el quinto, el séptimo, el noveno, el undécimo, el tercero, y así. No, no tiene que ver con que sean primos o no. Eso. Bien. Ahora sí, entonces nos estaremos viendo. Que les vaya bien, les subo tarea y todo eso, por favor háganla y cualquier duda al WhatsApp. Nos vemos, chao.